segunda presidencia de Irigoyen, 1928 a 1930. Bueno, la segunda presidencia de Irigoyen estuvo marcada por un escenario político dentro de la Unión Cívica Radical entre los personalistas y los antipersonalistas. Los primeros eran la gente de Irigoyen y los antipersonalistas eran los contrarios a Irigoyen, o sea, los que estaban con Alvear. Bueno, Alvear sabía que Irigoyen era muy fuerte y sabía que para derrocarlo tenía que formar alianzas. Por eso, el mismo Alvear formó alianzas con sectores conservadores y estas alianzas, por más que fueron alianzas muy grandes porque fueron con otros sectores fuera de la Unión Cívica Radical, no pudo vencer al viejo caudillo, no pudo vencer a Irigoyen. Ahí los conservadores vieron que las vías electorales no eran efectivas para derrotar a Irigoyen, porque Irigoyen, por más que entre los antipersonalistas y los conservadores hicieron alianzas, no pudieron derrotar al nuevo presidente, o mejor dicho, al presidente que volvía. Bueno, los conservadores acusaban a los votantes de Irigoyen de tener falta de cultura y pedían el anulamiento de la ley de 1912. Era como una crítica hacia la ley de parte de los conservadores, ¿no? Por la nueva victoria de Irigoyen, ya que era su segunda presidencia. Bueno, acusaban a los votantes de Irigoyen de ser votantes sin preparación ni responsabilidad a la hora de emitir su voto. El arco opositor a Irigoyen en esta nueva etapa de su presidencia estaba formado por sectores conservadores y nacionalistas. Nacionalistas puede ser el grupo de choque, la Liga Patriótica, por ejemplo. El final del gobierno de Irigoyen. Bueno, si bien Irigoyen contaba con un apoyo masivo, o sea, era una figura muy popular en esos tiempos, tuvo que enfrentar en su segunda presidencia una serie de problemas. Las intervenciones provinciales en su segunda presidencia, o sea, él intervino provincias, y eso generaba como un ambiente de censura en ese momento, o sea, eso le jugaba en contra de Irigoyen. También el grupo de choque, la Liga Patriótica, estaba muy fuerte, se estaba organizando en las calles. Además de esto, el gobierno de Irigoyen sufrió una campaña en contra que estaba formada, por ejemplo, por el diario La Crítica, que era un diario que criticaba mucho al gobierno de Irigoyen, y la Liga Patriótica. Eran sectores de la sociedad, o sea, fuera de lo que es lo político, el área política, dentro del área de la sociedad también habían sectores muy fuertes, sectores opositores como medios de comunicación o grupos dentro de la sociedad, grupos de choque. Bueno, además de esto, la disputa interna en su gabinete, o sea, dentro de su gabinete habían peleas. Estas peleas hacían que la figura de Irigoyen se debilitara, ¿no? Además de todo esto que pasaba en el país, en el contexto mundial hubo una crisis económica en 1929, o sea, un año después de que ganó Irigoyen en Estados Unidos. Y esta crisis económica afectó a todo el comercio internacional, o sea, a todos los países del mundo. Entonces, vieron que esta crisis económica, además de todos estos problemas que estaban sucediendo en su segundo mandato, en el segundo mandato de Irigoyen, vieron que esta crisis económica era la estocada final, o sea, era digamos, el puntapié para que sectores de la sociedad y sectores políticos empezaran a planear la intervención militar que se llevó a cabo un año después, o sea, en 1930. Empezaron a plantear el final del gobierno de Irigoyen y en 1930 dan la estocada final con el golpe militar. Bueno, ahora veamos la economía entre la posguerra, o sea, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y la crisis del 30. O sea, estamos hablando de un ciclo de 12 años, para que tengan una idea. Bueno, desde el siglo XIX, o sea, estamos hablando del 1800, Argentina entró al mercado mundial, o mejor dicho, su papel en el mercado mundial era de portador de materias primas.
con el modelo agroexportador. El modelo agroexportador era el modelo donde Argentina exportaba materias primas, o sea, materia que sale del campo, del agro, por eso agro, y importaba manufactura, o sea, compraba de afuera insumos o herramientas o maquinaria, para el funcionamiento del modelo agroexportador. Esto es muy importante saberlo y véanlo porque eso es lo que, digamos, las características principales del modelo agroexportador. Que Argentina exportaba materia prima, importaba manufacturas, insumos. Bueno, la guerra impuso restricciones a los intercambios internacionales, o sea, cuando empezó la guerra en 1914, la Primera Guerra Mundial, el comercio internacional se vio restringido, o sea, no podía funcionar como antes, por razones obvias, o sea, todo lo que implica una guerra, bueno, lleva a que a partir del comienzo de una haya restricciones, o sea, se pueda comprar y vender menos. Bueno, en Argentina marcó la retirada de capitales extranjeros, o sea, acá había muchos capitales, o sea, dinero que venía de los países que estaban en guerra. Bueno, ese dinero se retiró del país. Bueno, ¿y esto qué generó? Inflación, desocupación y empeoramiento laboral. O sea, fue un golpe muy grande, digamos, para la economía argentina. Bueno, y el país tuvo que adaptarse al principio de la guerra y al final de la misma. O sea, cuando empezó la guerra, tuvo que adaptarse porque pasó todo esto, restricciones, retirada de capitales, y vinieron la inflación, desocupación y empeoramiento laboral. Y cuando terminó también se tuvo que adaptar, o sea, en 1918. Eh, los países de Europa eligieron el proteccionismo. Proteccionismo se refiere a, a, cuidar a cuidar sus productos a través de imponer de impuestos a la importación y a eh, dar créditos o subsidiar a la producción local. Bueno, a eso se dedicaron los países europeos. Y Estados Unidos se consolidó como primer potencia mundial luego de la Primera Guerra. Bueno, esto llevó todas estas características llevaron a que en el país haya un alto nivel de conflictividad obrera, o sea, movilizaciones, huelgas de parte de los trabajadores. Obviamente por el empeoramiento de las de la del funcionamiento dentro de los trabajos, ¿no? O sea, empeoramiento, su sueldo cada vez valía menos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dejó la posguerra? En el país se tuvo que empezar a formar una pequeña base industrial, pequeña y precaria, eh, destinada, o mejor dicho, dentro del mercado interno. O sea, toda la base industrial pequeña y precaria era para que el mercado interno tenga movimiento y así genere el movimiento circular de la economía. Bueno, muy bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y dejen su me gusta y vamos a seguir haciendo más contenidos. Hasta pronto.